Hola, esto es Mesa Política, una producción de Otra Mirada y NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a hablar de las elecciones en Ecuador. Hace unos días se realizaron las elecciones generales, cuyo resultado fue un empate técnico entre el actual presidente Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del Ecuador, que obtuvo un 44.15% de la votación, y de otro lado, Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, partido fundado por el expresidente Rafael Correa, que obtuvo el 44%. Claramente son dos caminos bastante distintos, opuestos en realidad. Uno de derechas con filo autoritario, que representa a Daniel Noboa, y el otro de un cariz nacional popular que encarna Luisa González. Para analizar estos resultados de cara a la segunda vuelta que se realizará el 13 de abril, nos acompaña la asambleísta ecuatoriana Gisela Garzón y el analista político Pablo Iturralde. Empezamos. Bienvenida, estimada asambleísta Gisela Garzón, bienvenido Pablo Iturralde. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Política. Muchas gracias, Carlos. Qué bien, Hola, solo decir... saludos a todos, gracias. Gracias, sí, solo decir que Gisela Garzón es una mujer política ecuatoriana de la Revolución Ciudadana. Actualmente es asambleísta por la provincia de Pichincha e integra la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Por su parte, Pablo Iturralde es economista, ha sido director del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, más conocido como CEDES, y actualmente es miembro de la Asamblea Nacional Ciudadana, una coordinadora de organizaciones sociales, barriales, gremiales y sindicales. Y con Pablo Incele vamos a analizar un poquito para el público peruano lo que ha sido las elecciones en Ecuador. El primer punto, ¿no? ¿Qué se está jugando? Porque aquí hay dos proyectos bien distintos, ¿no? Entonces, ¿qué se está jugando en Ecuador? ¿Qué fuerzas hay en tensión? ¿Qué otros actores están ahí también? Entonces, comenzamos con la asambleísta Gisela Garzón. Adelante. Gracias por el espacio y un saludo a ambos y a quienes nos ven. Es un momento decisivo para el país. Si bien las dos pasadas elecciones han determinado algunos escenarios de cara a la decisión de gobierno posterior, entiéndase, la de Lenín Moreno, que llegando con la Revolución Ciudadana a cuestión de días traiciona el proyecto y hace todo lo contrario, y lo subsiguiente que fue el gobierno de un banquero, esto que es además la primera vez en la historia que se disolvía la asamblea y se anticipaban las elecciones en un periodo presidencial tras la salida de Guillermo Lasso, nos daba cuenta que los problemas del país se profundizaban en temas absolutamente sensibles y que por supuesto vienen de la mano con una decisión político-ideológica, y es el tema de la seguridad, la presencia del narcotráfico en el Estado y cómo nuestro país pasó de ser un país que, más allá de sus problemas recurrentes, nunca llegó a vivir estos niveles de inseguridad como al día de hoy, a no solo estar en esta condición, sino además por varios especialistas de análisis nacionales e internacionales a convertirse en lo que dolorosamente sería un narcoestado. Entonces es un momento crucial además para evitar que este descalabro, si se quiere, institucional y de diferente índole siga profundizándose, y del otro lado que se mantenga un gobierno que no piense en la gente, que no piense en las preocupaciones y en la vida digna de la gente. Cerramos el año pasado con la desaparición y posterior asesinato de 4 niños afrodescendientes en manos de las Fuerzas Armadas, detenidos ilegalmente, torturados, es decir, un tema muy difícil, responsabilidad del Estado, y cerramos enero como el año más violento de la historia de nuestro país. Es decir, es un momento clave, es un momento crucial, y por supuesto que eso se tradujo también en la votación, sobre todo cuando la reacción posterior a la votación, en lugar de ser recomponer de alguna forma la conducción del país, ha sido señalar, estigmatizar, juzgar a los votantes de Luisa González. Entonces es un momento muy complicado y sobre todo crucial, fundamental para cambiar el rumbo realmente, no solo de discurso, no solo a través de esta mentira de la comunicación política, sino hacerlo realmente. Bien, bueno, nos ha dado un poquito la radiografía de lo que ha sido Ecuador estos últimos 2, 3 años o un poquito más.
Y entonces, Pablo, ¿cuál es tu visión de lo que está en juego? Y también ha habido, la asambleísta ha señalado pues algunos otros problemas, las economías ilegales, la presencia de las economías ilegales muy fuertes. Entonces, ¿tú cómo estás viendo esto? ¿Qué se juega en Ecuador? Ya, a ver, muchas gracias. Miren, para mí hay que ver desde un poco de tiempo más atrás. Yo creo que la derecha viene profundizando una tendencia cada vez más radical hacia, digamos, orientaciones conservadoras. Y lo que estamos viendo en este momento es que la tensión entre la derecha y digamos, sus antagónicos o sus contradictores legítimos, que son las organizaciones sociales, que es la izquierda, ha llegado a su punto más tenso. ¿Sí? De tener una derecha que se ha ido radicalizando, que cada vez se vuelve más conservadora, ahora estamos en el lugar frente a un candidato de derechas que está fuertemente influenciado por el narcotráfico y que además está influenciado por un contexto de ascenso del fascismo. Yo creo que en este momento nos encontramos frente a un proyecto de país que representa la democracia, la recuperación de la democracia, más allá del progresismo, ¿no? O sea, estamos frente a la necesidad de recuperar las bases mínimas de participación política, de derechos civiles, ¿no? Y la institucionalización y democracia del país frente a un proyecto que en cambio representa el autoritarismo, representa el fascismo, representa manejar el Estado como si fuera una hacienda, manejar el Estado como si fuera simplemente un aparato represor. Yo creo que lo que nos estamos jugando tal vez puede ser el último aliento, además, yo creo que puede ser el último aliento del progresismo si es que no se llega a ganar y podríamos estarnos jugando el futuro de un proyecto de país para los próximos 30 años. Porque una vez que la derecha llega al Estado, como ha demostrado Noboa, utiliza toda la fuerza del Estado, así como el poder económico que ya tenía, para enfrentar, judicializar, criminalizar, desaparecer al oponente, desaparecerlo no solamente en términos políticos, no estamos hablando de la propia sobrevivencia física, ¿no? Estamos frente en un contexto en el país donde el asesinato, el sicariato se ha vuelto una norma. Y esto incluso ha llegado más allá de los ciudadanos, más allá de las bandas que se confrontan, ha llegado como violencia política hacia los propios activistas. Eso es lo que nos estamos jugando en el país. Bueno, no, es bastante, y entonces hablemos de cómo, en este marco, cómo se ha desarrollado la campaña. Recordamos bastante que en la anterior campaña, cuando se acorta el mandato de Lazo y hay elecciones complementarias, hay un candidato fallecido que es asesinado, además por bandas criminales. En este caso creo que eran los Lobos, finalmente no sé qué, no sé bien, pero se le echó la culpa o se le quiso responsabilizar a Luisa González, que también fue contrincante de Noboa en ese momento. Entonces, un poquito, ¿cómo ha sido esta campaña? No ha habido felizmente ningún otro candidato asesinado o asesinada, pero hay algunas características de esta campaña. Esto ha comenzado con algunas irregularidades. Por ejemplo, que la presidenta haya sido destituida, la vicepresidenta, perdón, para que no asuma, no recuerdo el nombre de ella en este momento, ustedes lo precisarán. Finalmente se nombró a otra vicepresidenta, yo creo que eso no es tan constitucional, ustedes me dirán. Ha sido ahí, digamos, apoyado Noboa por varias fuerzas políticas, incluso se habla de apoyo en las Fuerzas Armadas. De otro lado, se ha buscado sacar a algunos competidores, ¿no? Como es el caso de Topic, como es el caso de la propia Luisa González, que se le intentó proscribir, ¿no? En algunas ocasiones, para que no llegue a carrera, ¿no? Para que no sean elecciones competitivas. Pero ya una vez la elección, se ha producido un empate técnico que no es cualquier empate técnico, porque al 44% y 44,15%, o sea, casi, todavía falta contar un poquito, pero al día de hoy está en 4,15 para Daniel Noboa y 4,0 para Luisa González. Entonces, no solamente es un empate técnico, sino habla de una sociedad polarizada o un electorado polarizado. Ustedes me precisarán. También, bueno, la desaparición de otras opciones de la derecha, Pablo, cuando tú señalas la derecha, ¿qué derecha? ¿No? En Ecuador, porque han desaparecido otras expresiones de la derecha. Entiendo que el señor Noboa con su partido ADN
ha ido solo, me parece sin alianzas. Y de otro lado, el movimiento indígena ha desaparecido como opción de gobierno. Han sacado casi el 5%, bueno, 500.000 votos aproximadamente, frente a lo que ha sido el voto de la Revolución Ciudadana y de ADN, que se ha llevado todo. Y después los otros 5 puntos dispersos, ¿no? Entonces, y bueno, y finalmente la cereza en el pastel. Una vez que se dan los resultados, y creo que lo ha mencionado ya la congresista, la asambleísta Gisela Garzón, es que ha salido con, como le llamamos en el Perú, una piconería el presidente, en lugar de, bueno, dar confianza a las instituciones del país, a dar un mensaje al electorado, polariza más y dice, no, esos votos es producto de una amenaza del narcotráfico. Más bien ustedes señalan que este es un narcoestado, pero él acusa a la Revolución Ciudadana de tener vínculos con el narcotráfico, más bien diciendo que en regiones o en localidades, en territorios como Sucumbios y otros más bien ha sido donde más bien el Estado ecuatoriano en este momento no está presente, que ahí ha sido una especie de fraude, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿ustedes cómo evalúan esta campaña de primera vuelta y los resultados, ¿no? Comenzamos nuevamente con la asambleísta Garzón. Adelante, Gisela. Me parece que hay que tener claridades sobre al menos 3 aspectos importantes. El primero es que, en efecto, en esta elección, debido a la polarización y también debido a un cambio de rumbo en la estrategia de campaña, Luisa logra romper el techo con la Revolución Ciudadana que tuvo en las últimas elecciones, que no superaba el 33%. Eso primero. Que también viene de la mano, yo no pienso en una política desagregada, sino por el contrario, también viene de la mano con la demostración de ejecución y de administración adecuada de los diferentes niveles de gobierno a nivel del país. En las pasadas elecciones seccionales alcanzamos varias alcaldías, varias prefecturas, varios gobiernos territoriales más locales, y eso también da cuenta que hay un ejercicio de la administración pública que puede ir de la mano con acompañar a la gente y solventar sus necesidades. Lo subsiguiente, en lo que más bien me permito disentir, es en el tema del movimiento indígena. Yo creo que en esta polarización y en una creciente de un discurso racista en nuestro país, que Leonidas Diza, siendo el líder que es, que además dista mucho de quienes le antecedieron en los espacios de la CONAIE y de Pachacuti, logre la votación que logre cuando sostenidamente ha enfrentado una campaña de señalamientos, de terrorismo, de incendiario y una serie de cosas más, no solo que es importante para el movimiento indígena, sino que además consolida de alguna forma este cambio generacional que también ese movimiento necesitaba tener. Así como ha habido líderes impresentables del movimiento indígena que, digamos, pactaron con Lazo, que fueron parte del desmantelamiento del Estado a través de lo que nosotros lo denominamos el Trujillato y una serie de cosas que vinieron con Lenín Moreno, en este momento en particular, esa consolidación da cuenta que se puede también pensar en una forma de hacer política sin desconocer la organización de base que en sí mismo tiene la organización, el movimiento indígena en nuestro país, que a diferencia de otros espacios organizativos, sí procura ser un espacio donde las bases tomen la decisión, donde se respeten las estructuras a nivel provincial y local, es decir, es una cuestión distinta. Y en cuanto a la derecha, siempre yo he particularmente destacado, más allá de que visto profundamente con la práctica política del Partido Social Cristiano, que es quizás de los pocos o el único de ese lado que tiene una estructura de partido, que de alguna forma tiene una estructura para formar cuadros, que de alguna forma va sosteniendo algunos perfiles y que incluso desde las diferencias han podido mostrarse adecuadamente en el ejercicio de la función. Y que el día de hoy, o que en este momento en particular, no consigan lo que habitualmente suelen conseguir en representación legislativa, también les pone a ellos sobre la marcha la necesidad de un cambio de enfoque, porque hay una cuestión que yo me quedo de algunas charlas que he podido compartir con García Linera, con quien fuera vicepresidente de Bolivia en su momento, y él decía que cuando la derecha se radicaliza y se vuelve fascista y toma decisiones violentas, la derecha tradicional habitualmente tiene que recorrer, porque si algo precautela es su prestigio, es decir, no llega a esos niveles de violencia, no llega a esos niveles de desmantelamiento de todo el Estado. Y en este momento, cuando el avance de la derecha fascista, encarnada en Daniel Noboa y otra serie de actores alrededor de él, crece o escala tan aceleradamente, esta derecha tradicional pierde piso.
Quizás es una lectura muy, muy ligera, y seguramente Pablo podrá tener otro criterio, pero me parece que al menos ese podría ser la explicación del por qué un partido que tradicionalmente se sostuvo hoy apenas tiene 4 o 5 representantes en la Asamblea Nacional. Entonces, sí es un momento de una polarización muy marcada, pero también que hay que leerlo con esto otro que es consecuencia de decisiones previas, tanto para el movimiento indígena como para el resto de vertientes a nivel nacional en cuanto a la política en nuestro país. Muy interesante ese tema de que el correísmo efectivamente ha roto su techo desde las últimas 2 elecciones. En primera vuelta, la primera liderada por nuestro compañero también, porque lo conocemos bastante, Andrés Arauz, y la segunda, liderada por Luisa González, en el binomio con Arauz, tenían efectivamente ese techo. Y ahora han roto. Usted señala que ha sido por el trabajo en las localidades, ¿no? Y también este tema interesante de lo que ha representado. Claro, uno ve la votación y dice, Pachacuti saca solo el 5%, entonces, claro, uno lee así, pero ya con las aclaraciones y el detalle y el análisis desde el propio Ecuador, sí se ve efectivamente que puede ser algo muy importante esta votación. Entonces, bueno, seguimos. Con estos que usted coloca, asambleísta, se señala de cara a la segunda vuelta que tenemos, ya la gente ha optado, ¿no? O sea, quienes votaron por los 5 millones que votaron por Luisa González y los 5 millones que han votado por Noboa no cambiarán su voto en una elección tan polarizada. Pero hay este otro millón de votos donde 500.000 le pertenecen a Pachacuti y al movimiento indígena. Entonces, en esta ocasión, ¿harán una alianza? ¿Habrá una alianza con el movimiento indígena o el movimiento indígena tiene esa, o sea, el señor Issa, ¿no? Tiene esa capacidad en 12 de esos votos, en primer lugar. En segundo lugar, hará un apoyo expreso a la Revolución Ciudadana o se necesitará el cumplimiento de algunos pactos, por ejemplo, los 11 puntos de las huelgas u otros, ¿no? Entonces, eso lo dejamos en un ratito, ahora que ha vuelto Pablo, le da su visión sobre la campaña y ahí volvemos a ver el tema de la alianza posible entre el movimiento indígena y Revolución Ciudadana. Pablo, adelante. Vale. A ver, yo creo que para comprender esto fácil, redondeemos números y vamos viendo cómo están los resultados electorales. Hay que tomar en cuenta, ya lo dijo Gisela, son unas elecciones tremendamente polarizadas, quizás las más polarizadas que hayamos tenido, ¿no? Y para ilustrarlo, tenemos que considerar que del padrón electoral, o sea, de 11 millones de votantes, 10 millones ya eligieron, o entre Luisa González o entre Noboa. Queda 1 millón que está en juego. Y de ese millón, 500,000 votos fueron para Leonidas Issa. Por eso yo también pondría, digamos, de manera relativa la importancia de Leonidas Issa, porque ha sacado solamente el 5%, pero ese 5% lo convierte en la tercera fuerza del país, ¿no? Y además, considerando que el voto no se distribuyó de manera normal como en otras elecciones, es un resultado muy significativo. También yo creo que habría que considerar que no todas en las elecciones son números, no todas en las elecciones son votos. Y la victoria moral del movimiento indígena es tremenda porque vamos a empezar primero viendo que Leonidas Issa ganó al gobierno que lo reprimió, que causó varias muertes de personas, le dio como 10-1, ¿no? Mientras el partido, creo, de Guillermo Lasso, que fue el gobierno que los reprimió, obtuvo menos del 1%, ellos obtienen el 5%, ¿no? Esa fuerza desaparece prácticamente. Pero además está la capacidad del movimiento indígena que se está expresando, digamos, yo creo que todavía esto es que hayan logrado sobrevivir, todavía es una expresión del estallido social del 2019, del paro nacional de junio del 2022. Y en este momento se convierte en una fuerza, en la principal fuerza deliberante para ver hacia dónde se inclina la balanza.
La Revolución Ciudadana requiere de esos votos. Con acuerdo con Leonidas Issa o apelando a sus votantes, pero va a ser fundamental la participación de ellos. Sin ellos es imposible ganar. Sobre ese punto, justo, sobre este punto, Pablo, justo cuando se cayó tu señal, estábamos ya pasando a este tema, que es el tema de la alianza. Creo que un gran puente ahí es Andrés Arauz, también es un gran puente. Él tuvo bastante relación con, y él es el secretario general de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve esa posible alianza o ese apoyo a la Revolución Ciudadana y también los otros 500.000 votos que están dispersos? Le damos la palabra entonces a Gisela Garzón. Muy bien. Me parece que hay en este momento que dejar la tibieza en términos de enunciarnos de qué lado de la historia estamos. Y creo que partiendo desde allí, el ejercicio de la unidad de las izquierdas, que hay gente que dice que no sirvió para nada, a mí me parece que dejó unos puntos que el que más los ha respetado ha sido Leonidas Issa. No ataque durante la campaña, respeto a los planes programáticos, evitar repartir noticias falsas. Me parece que de ese acuerdo sobre la mesa de las izquierdas, que en su momento fue esperanzador para nosotros y nosotras, nos queda este cumplimiento de la palabra. Y si algo se ha perdido valor en estos últimos años de nuestro país es la palabra. Es decir, los presidentes ofrecen una cosa y hacen otra, sus ministros lo propio, los gobernantes a nivel incluso la Asamblea Nacional llegan con una bandera y al pasar de los meses se cambian a otra. Este valor de la palabra que se ha perdido en el ejercicio de la política también debe ser reivindicado en este momento en particular. Si nos vamos a comprometer a algo con el pueblo, lo vamos a tener que cumplir. Y si por cualquiera sea el motivo, no lo vamos a poder hacer, se los vamos a tener que decir también. Es decir, dejar de engañarle a la gente y prometerle cosas que al final del día no ocurren. Por lo tanto, me parece que pensar que el endoso del voto es la solución en este punto en particular no es correcto, porque sería desconocer la organización de base en sí mismo que tiene el movimiento indígena y sus adscritos, es decir, la CONAIE, la CONFENAI y una serie de organizaciones adicionales que están juntos y que entiendo tendrán una mesa de diálogo sobre cuáles son sus puntos de negociación, que los han dicho públicamente también, el tema de la minería, el tema del extractivismo, que me parece que son puntos en los que podemos acordar, más aún cuando en el sector minero, en este momento en particular, hay una toma muy amplia del crimen organizado, me parece que sí se pueden llegar a puntos de consenso, así como temas alrededor de los derechos de las mujeres y demás. En particular, me parece que sí lo podemos hacer. Y me parece, enunciándome como una militante de la izquierda, por supuesto perteneciendo a una organización política, pero como una militante de la izquierda y conocedora de su historia, que si no estamos entendiendo el momento y el reto que nos está planteando el curso político de nuestro país, no podríamos seguir perteneciendo a este lado de la política. Es decir, la izquierda, entre otras cosas, no es una cuestión de renunciar, pero sí es una cuestión de llegar a consensos, no es una cuestión de una lucha de egos, sino más bien es una cuestión de una lucha por la gente. Y me parece que estas premisas, que son fundamentales, por supuesto que pueden tener voceros que pueden llegar a consolidar este tipo de acuerdos. Por supuesto que destaco la presencia de Andrés Arauz. Me permitiría hacer otra mención. Hay un candidato, o hubo un candidato de Pachacuti que lamentablemente no logra llegar a la Asamblea Nacional, pero que también puede ser un interlocutor como Mauro Andino, y quienes estamos en este ejercicio ahora mismo de la política y que hemos mantenido, digamos, la posibilidad del ejercicio desde lo público, estamos no solamente dispuestos, sino totalmente abiertos a recibir este tipo de observaciones e incluso a reconocer lo que esté mal. Es decir, yo soy una nueva generación de la Revolución Ciudadana que no fui parte del ejercicio de la administración pública cuando el presidente Correa fue presidente, pero que sí puedo decir en este momento las cosas en el país han cambiado y podemos tener otra perspectiva sin renunciar a nuestra pertenencia en particular. Y me parece que este momento sí nos puede nutrir de una madurez que ni la derecha más rancia, ni el fascismo lo van a hacer. Ellos deciden por la fuerza, se lleven por delante quien se lleve por delante. Nosotros pensamos en un colectivo y ese colectivo debe llegar a un punto de consenso que no entienda los votos como un endoso, sino más bien los votos como un encargo, y este encargo, honrarlo con trabajo al momento de llegar al gobierno. Qué buena precisión, Gisela, en realidad, porque efectivamente el movimiento indígena ecuatoriano pues tiene sus instancias, debate, seguramente se van a poner de acuerdo sobre qué puntos programáticos y a lo mejor ya después a ver si forman parte de un eventual gobierno, segundo gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Tú cómo estás viendo, Pablo? ¿Se suma o no se suma el movimiento indígena? Yo sumándome, primero, estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Gisela, pero solamente voy a complementar
el principal riesgo. Miren, o sea, hubo un intercambio de tweets entre Leonidas Sisa y Rafael Correa. Y bueno, hay como que se dicen cosas, como que forcejean un poco, pero si uno lee entre líneas, ambos están aceptando la necesidad de ponerse a la altura de la historia. Ese es el término que usan, ¿no? Están diciendo que es necesario ese acuerdo. A mí me parece que todavía hay un riesgo, no es menor y que hay que tomarlo muy en serio. Y es las estructuras internas de cada organización política y de cada movimiento, ¿sí? Aunque Rafael Correa y Leonidas Sisa tengan una opinión, tienen ellos también una correlación interna con sus estructuras, ¿sí? La última vez no se logró ir a elecciones juntos, hay que decirlo, porque las fuerzas de Pachacuti, las fuerzas conservadoras de Pachacuti, impidieron esa posibilidad al candidato de la CONAIE, que es Leonidas Sisa. Y de la misma manera, hubo también fuerzas dentro de la Revolución Ciudadana, fuerzas internas, que también se oponían a esa posibilidad. No es en blanco y negro. Y creo que esto hay que tomarlo en cuenta porque va a depender mucho de la presión que puedan realizar los militantes más de izquierda, más hacia la izquierda, los más progresistas o simplemente los más conscientes, los que tengan más sentido común, y también va a depender mucho de la presión que puedan realizar las bases de los respectivos movimientos. Hay que hacer presencia, hay que decirlo públicamente y hacer este llamado a los dirigentes tanto históricos como actuales. Es interesante esto que se señala porque ha habido un tuit, si no me equivoco, una declaración del expresidente Rafael Correa, donde él señala, bueno, él tiene algunos matices, él mismo, pero señala la importancia del momento político y lo que se juega en Ecuador. Entonces creo que sí, todo apunta a que va a haber algún tipo de acuerdo y eso sería bastante saludable porque ¿de dónde va a sacar también el votos Noboa? Porque ya creo que llegó a su techo también, ¿no? O ¿con quién va a hacer alianza? ¿Tiene de dónde sacar también? Puede hacerlo aunque hay candidatos del 0.3 o el 0.2, son candidatos que su razón de ser en sí mismos es el anticorreísmo, no tienen un programa de gobierno. Ellos son solo si existe el correísmo, para decirse anticorreístas. Entonces, allí, si bien no es de un porcentaje importante, existe en esta polarización y hay un discurso de odio instaurado ahí que seguramente va a fallar a su favor. Pero me parece que también entre los analistas que he escuchado en estos días, aunque no me gusta mucho replicar lo de los antis, pero hay quienes dicen que también hay un anti-Noboa que no necesariamente es afín a la Revolución Ciudadana, pero que entiende que la forma de que Noboa deje de estar es votando por la Revolución Ciudadana, lo cual es un reto mayor, ¿no? Porque se trata de un voto, digamos, que esté expectante de que hagas todo lo contrario. Y entonces el reto es superior todavía, ¿no? Bien, ¿tú cómo ves eso? ¿Va a poder remontar, Pablo, Noboa? Porque me parece que el anticorreísmo ya está expresado en su votación del 44%. Yo creo que un error gigante sería un exceso de optimismo. Creo que las cifras dan con las justas. En realidad para mí es muy incierto todavía y va a depender mucho de la campaña y de la capacidad de movilización ciudadana. Yo confío muchísimo en este caso en la capacidad de movilización ciudadana. Creo que la ciudadanía, digamos, los votantes del común y silvestre han jugado un rol muy importante para interpelar a los dos candidatos, a la candidata y al candidato, ¿no? Para que se pueda realizar este acuerdo. Y bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. Bien, bueno, vamos a llegar al final. Solamente con dos cositas. Una que tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. En todos los países democráticos, el papel de las Fuerzas Armadas es no deliberante en política. Tienen que ser completamente neutrales. Entonces, ha habido algunas noticias que hablan, ustedes me aclararán, que hablan de que ha habido un segundo conteo por parte de las Fuerzas Armadas, que han estado metidos de más, que han apoyado a Noboa en este afán de destituir a su primera vicepresidenta, poner otra. ¿Cómo ven este papel y qué riesgos implica para la segunda vuelta y un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana? Gisela. Sí, de hecho hay una decisión abierta con más claridad del lado desde el gobierno de Daniel Noboa de militarizar la vida en su conjunto. Es decir, que las decisiones y la
la vida civil se ve atravesada por lo deliberantes que pueden convertirse en las Fuerzas Armadas. Y si bien eso es haber olvidado nuestra historia, en términos no de las Fuerzas Armadas, sino del monopolio de la fuerza. Es decir, nosotros tenemos en nuestra historia y contamos en nuestra historia desapariciones forzadas en manos de la policía, contamos de nuestra historia de femicidios en escuelas de policía, es decir, el monopolio de la fuerza ha tenido de alguna manera esta muestra o esta demostración permanente de falta de capacitación, que su razón de ser en sí mismo es cuestionar, si se quiere, incluso los derechos humanos. No está bien, ojo, pero es su razón de ser al final del día. Y no solo en nuestro país, sino pues la historia de Chile nos cuenta lo propio, la historia de Bolivia nos cuenta lo propio, la historia de Perú nos cuenta lo propio. Es decir, las fuerzas del orden siendo deliberantes en momentos políticos donde se pretende que hay alguien superior a la población y a los civiles para tomar decisiones por nosotros. En todo caso, en efecto, hubo una denuncia alrededor de un conteo paralelo por parte de las Fuerzas Armadas a través de la utilización de su inteligencia. Dicho sea de paso, nosotros firmamos el año pasado como país una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para un desembolso de recursos que no permite la inversión en materia de lo social y demás, pero que en un párrafo lo dice con claridad que se permitirá la inversión para atender la seguridad para mayor contratación de policías y militares. Es decir, además hay un acompañamiento económico de multilaterales dándole luz verde al gobierno para militarizar la vida. Entonces, que haya estas denuncias no resulta nuevo en este momento, más no deja de ser preocupante. Ahora, este hecho que la observación internacional, la Unión Europea, le hayan puesto mucho énfasis a estas elecciones, nos dan cuenta que hay al menos un llamado de atención de parte de la observación internacional. La Unión Europea envió una delegación que estuvo casi mes y medio antes de nuestro país y que estuvo recorriendo los cantones de nuestro país, que estuvo hablando con actores políticos, que estuvo hablando con medios de comunicación local, cuya distancia en manejo de la información es bastante amplia en relación a los medios nacionales. Y yo resalto, por ejemplo, además, que ellos cuestionan mucho que quienes estamos en ejercicio en este momento no podemos expresarnos. Es decir, en nuestro país, las autoridades electas de cualquier línea política no pueden hacer campaña ni pueden expresarse, aunque tomen vacaciones, aunque saquen licencia, estamos proscritos prácticamente y estamos silenciados. En este momento yo puedo hablar con un poco más de fluidez porque no estamos en periodo de campaña. Pero el momento en el que empiece el periodo de campaña tengo que silenciarme mis redes, tengo que silenciarme yo misma porque hay una sentencia de la autoridad electoral de nuestro país que nos prohíbe a quienes estamos en funciones decir una palabra. Entonces, esto no ha pasado en ningún lado. Y, por supuesto, que la observación... Atenta contra los derechos políticos. Seguramente les llama la atención. Y premia los camisetazos. Porque, ojo, que al gobierno no le dicen una palabra. Quien ha venido violentando la ley electoral ha sido el mismo presidente. Quienes han venido violentando la ley electoral han sido sus propios candidatos. Y pues a ellos no les dice nadie nada. No es como que tuvieran una especie de patente de corso para hacer cualquier cosa, mientras los demás tenemos que, en cumplimiento de la ley, hacer, aunque estemos o no estemos de acuerdo, pues tenemos que acogerlo, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay un tema de la militarización de la vida allí. Y además, matizado en este final del tramo del año, con lo que pasó con los niños de las Malvinas, a quienes hay que seguir mencionando siempre, ¿no? Es una cuestión muy compleja y que seguramente habrá servido para alguna negociación allí en búsqueda de impunidad. En todo caso, la gente también, de alguna forma, sobre todo quien genera opinión, porque al final del día es un círculo el que genera opinión política y está empapado de eso todo el tiempo, también se ha encargado de sostener este tema y de pedir que no se pierda el ojo sobre lo que esté pasando en nuestro país, porque es una elección decisiva. Y, por supuesto, cuando vemos que Daniel Noboa llega a la posesión de Donald Trump, no dice una palabra sobre nuestros compatriotas deportados o los trata como migrantes retornados, cuando el retorno y la deportación son dos cosas distintas. Entonces, también hay una intención geopolítica de por medio que, por supuesto, perdería todo fruto si es que la Revolución Ciudadana llega al gobierno, y harán lo que puedan para evitar. Bien, bueno, esto está bastante preocupante. No hemos abordado esa parte, pero efectivamente se amarran o se pueden ahí haber un entronque con la parte más geopolítica. En fin, bueno, vamos a dar las palabras finales a Pablo para que también dé su apreciación sobre este papel de los militares, que entiendo yo, acá se está colocando que Daniel Noboa pues ha dado bastante beneficios, digamos, ha trabajado su base militar como para tener estos apoyos, ¿no? Entonces, Pablo, ¿tú cómo ves? Miren, Noboa gobierna con las Fuerzas Armadas. Yo diría incluso que este es un gobierno cívico-militar. Desde que Noboa declaró que estamos en una guerra interna
con un enemigo interno que serían las mafias, se ha permitido una serie de autoritarismos que no hemos visto en muchísimo tiempo. O sea, nosotros, el gobierno más autoritario que hemos tenido, ¿no?, en el imaginario, digamos, del país, fue el gobierno de León Febres Cordero, por allá en el 84. En ese tiempo hubo desapariciones forzadas, hubo torturas, etcétera. El gobierno de Noboa, en un año y medio, en menos de un año y medio, ¿sí?, ha superado las cifras tanto de denuncias de torturas como de desapariciones forzosas. O sea, estamos hablando de 23 denuncias de desapariciones. Entre el caso más conocido fue el asesinato de los niños, de los 4 niños de las Malvinas. Y yo creo que todo esto, ¿no?, o sea, el otro lado, se le permite esto a las Fuerzas Armadas, y del otro lado, en cambio, el gobierno puede cometer una serie de violaciones a la democracia, como por ejemplo presentarse a elecciones mientras sigue siendo presidente, ¿no?, o destituir a su vicepresidenta, nombrar una presidenta, una vicepresidenta por decreto, ¿no? Todo esto es inconstitucional y no sería posible si no tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hacia allá van este tipo de proyectos. Para mí es súper irónico ver a toda esta tropa de militantes libertarios, ¿no?, apoyando prácticas que no tienen nada que envidiar a regímenes como el de Pinochet. Bueno, bastante preocupante. Esperemos que esta situación cambie. Tenemos que terminar, a menos que alguno de ustedes quiera agregar algún punto que se ha quedado. Sí, Gisela, nada más sí. pedirles a ustedes, digamos, como hermanos latinoamericanos que somos, que no dejen de estar al pendiente de lo que ocurre en el Ecuador. Hay, en el curso de la campaña, les cuento, al cierre casi de la campaña, a un legislador de nuestra bancada le emitieron una sanción económica, por supuesto, proselitismo político, siendo este candidato y estando cobijado con una serie de temas que faculta la candidatura de cualquier ciudadano o ciudadana que lo pueda hacer. Entonces, justamente el ojo internacional sobre nuestro país quizás permita que se sostengan o que se limiten ciertas cosas, sobre todo en el curso del proceso electoral, y por lo tanto les vamos a pedir que de aquí a la elección, que son 2 largos meses, nos acompañen y estén pendientes de lo que ocurre en nuestro país, porque estamos seguros que habrá una serie de cosas que seguramente tendremos que denunciar. Esta mañana hemos sido testigos de la denuncia de la expareja del presidente, que denuncia que su familia está siendo perseguida por él, que el día de las elecciones fueron llamados a audiencia ante la fiscalía. Es decir, hay además una serie de cosas que están pasando sin que se vuelvan mayormente noticia, pero sí les pedimos que estén pendientes de lo que ocurre en nuestro país, porque es una elección determinante, y por supuesto que el acompañamiento, más aún de nuestros hermanos y hermanas de la región, va a ser fundamental. Bien, bueno, muchas gracias a Gisela Garzón, asambleísta, y a Pablo Iturralde, analista político. Les agradecemos y seguramente vamos a conversar después del 13 de abril cómo se han dado los resultados, y esperemos que sea lo mejor para el Ecuador. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gisela, gracias, Carlos. Gracias. Y con ustedes, amigos, amigas, que siguen Mesa Política todas las semanas, nos vemos en la próxima edición de este programa. Muchas gracias.